¿Cómo fue el juicio de los ángeles caídos antes del Edén? Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton, for the stay. Mucho antes de que el hombre conociera el Edén, antes de que existiera cualquier señal de caída o juicio, existía solo luz, propósito y gloria. En el silencio de la eternidad, incluso antes de que hubiera un principio para la creación visible, Dios estableció seres espirituales que habitarían las alturas. Los ángeles fueron creados como ministros celestiales, servidores de la voluntad del Altísimo, no solo como espectadores del plan divino, sino como partícipes de la manifestación de su gloria. Surgieron en el escenario eterno como reflejos del orden, de la belleza y de la obediencia. El origen de los ángeles es uno de los misterios más antiguos y, al mismo tiempo, más fascinantes de las Escrituras. No son eternos como Dios, sino que fueron creados en un momento específico de la eternidad, fuera del tiempo humano. Fueron formados antes de la creación del mundo visible, en un dominio donde la materia aún no existía y donde todo era gobernado directamente por la luz de la presencia divina, como se revela en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Esta pregunta retórica lleva en sí la naturaleza de su existencia. Son espíritus al servicio de la voluntad de Dios. La narrativa de Job capítulo 38, versículos del 4 al 7, nos ofrece una ventana al momento en que los ángeles presencian la creación del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí entendemos que los ángeles ya existían cuando Dios extendió los cielos como un manto y afirmó los cimientos del universo. Vieron emerger la tierra del caos primitivo, contemplaron los mares siendo contenidos, las luces celestiales encendiéndose y los límites de la vida siendo trazados. Y en todo eso, ellos cantaban, ellos se alegraban, ellos glorificaban. Estos seres, muchas veces representados como mensajeros o guerreros, también tenían otras funciones más profundas y complejas. Algunos custodiaban regiones, otros ministraban ante el trono, otros registraban las palabras eternas. Cada ángel fue creado con una función específica, con una identidad espiritual moldeada para reflejar la multiforme sabiduría de Dios. Existían jerarquías, órdenes y coronas de autoridad. Estaban los serafines, que volaban alrededor del trono clamando, «Santo, santo, santo», como se describe en Isaías capítulo 6. Estaban los querubines, guardianes de la gloria y de la santidad, como los que fueron colocados en la entrada del Edén después de la caída del hombre. Pero entre esas miríadas de seres, había un esplendor particular, un brillo que se destacaba. Un ángel ungido, un querubín de brillo incomparable. Era perfecto en hermosura y sabiduría, creado por Dios con dones magníficos. Y aun él, tan glorioso en esencia, seguía siendo solo una criatura. Su papel, su gloria y su belleza no le pertenecían a sí mismo. Eran reflejos del Creador. En este primer momento de la existencia angelical, no había sombra, no había conflicto, no había caída. Los cielos estaban en perfecta armonía, y la adoración era continua. Salmos 148, versículos del 2 al 5, nos revela: «Alabadle, todos sus ángeles, alabadle, todos sus ejércitos, alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Fueron formados por una orden directa de Dios. Nada intermedió su nacimiento espiritual.
vinieron a la existencia por un decreto de gloria. Ese tiempo, que precede cualquier juicio, cualquier rebelión, es muchas veces olvidado, pero es fundamental comprenderlo. Pues solo se entiende la caída de los ángeles caídos cuando se comprende la altura desde la que cayeron. No eran seres comunes, no estaban aburridos, ni ignorantes. Fueron creados en plenitud de luz, en plenitud de propósito. Vieron el rostro de Dios. Y aún así, algunos elegirían otro camino. Es en ese escenario que la narrativa de la creación de los ángeles se conecta profundamente con el tema mayor del juicio antes del Edén. Pues Dios, al formar a estos seres, les confirió libertad. Y con la libertad vino la posibilidad de elección. Y con la elección vendría, inevitablemente, el tiempo de la prueba. Pero, en este primer momento, todo era reverencia. Los cielos estaban llenos de gloria. Cada nota de los cánticos angélicos llenaba los cielos con sonidos que aún resuenan en la eternidad. Había danza entre las estrellas. Había luces que vibraban al toque de la adoración. Los ángeles sabían quiénes eran. Sabían para quién fueron hechos. Y ante eso, toda adoración fluía como un río sin interrupción. Esa pureza, ese estado inicial, será esencial para entender la gravedad de la corrupción que vendrá más adelante. Cuanto más alto se está, mayor es la caída. Y al contemplar ese tiempo anterior a la materia, esa existencia pura y ordenada, comenzamos a entender el contraste que se avecinaba. Cuando los ángeles fueron creados, el universo aún no conocía el mal. La idea de juicio no se había manifestado. Existía solo la voluntad perfecta de Dios y la obediencia de las huestes celestiales. Pero dentro del mismo esplendor, algo comenzaría a moverse. Un sentimiento sutil, un deseo silencioso, algo que, por ahora, aún no tenía nombre, pero que cambiaría para siempre el orden de los cielos. Y es así como, mientras las estrellas del alba aún cantaban, mientras los cimientos de la tierra aún eran trazados, en el corazón de uno de los mayores ángeles comenzaba a nacer una ambición, que en breve rasgaría el cielo en dos. El surgimiento del orgullo. En el esplendor del cielo, donde todo era santidad y armonía, algo inesperado comenzó a crecer. Y no fue un sonido, ni una sombra, ni una grieta visible. Fue un pensamiento. Un movimiento sutil, interno, silencioso. Surgido no en el abismo, sino en medio del trono, en el corazón de un querubín. Era conocido entre los ángeles por su majestad. Su presencia irradiaba sabiduría. Su apariencia reflejaba una belleza rara, su función era exaltada. Este ángel, creado por Dios con un honor singular, fue establecido sobre los montes de la adoración. Caminaba entre las piedras encendidas, como revela Ezequiel capítulo 28, versículo 14, y era llamado el querubín guardián ungido. Sus vestiduras brillaban con piedras preciosas, sardónice, topacio, diamante, crisólita, ónice, jaspe, y sus movimientos eran perfectos desde el día en que fue creado. Pero allí, en la perfección, nació el orgullo. El orgullo que, a diferencia del pecado humano, no nació de la carencia, sino de la abundancia. La caída de los ángeles caídos, especialmente de Lucifer, no comenzó con escasez, sino con exceso, de belleza, de poder, de proximidad. No estaba al margen del trono, estaba delante de él, y aún así no bastaba. La Escritura dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Esta es la raíz del conflicto que vendría a sacudir el cielo, la exaltación de sí mismo. Un ángel que, en lugar de reflejar la gloria, quiso poseerla. En lugar de servir al trono, quiso sentarse en él. Ese deseo tomó forma, ganó voz. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, registra sus intenciones. «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, seré semejante al Altísimo». Aquí, Lucifer revela su aspiración.
No quiere solo ser visto, quiere ser adorado. No quiere ser un canal de la gloria divina, desea ser la fuente. Lo que antes era sumisión, ahora se transforma en insubordinación. Pero este surgimiento del orgullo no fue solo un arrebato, fue un proceso. La corrupción no explotó de inmediato, fermentó. Comenzó como un pensamiento, luego se convirtió en voluntad, y por fin, en intención manifiesta. El ángel comenzó a mirarse a sí mismo, a contemplar su belleza, su influencia, su posición, y entonces su adoración se desvió. Antes dirigida al Creador, ahora era silenciosamente redirigida a su propio corazón. Este es el punto en que el universo espiritual sufrió su primera ruptura. Lucifer ya no era un ministro de luz, sino un portador de sí mismo. Aún no se había revelado abiertamente, pero ya se había desviado internamente. El corazón que antes latía por la obediencia, ahora ardía por ascensión. Esta caída no ocurrió en el tiempo, sino en la eternidad, y por eso su impacto es eterno. La ironía es profunda. El más bello de los ángeles, el más cercano a la gloria, fue el primero en alejarse, no por presión externa, no por tentación, sino por soberbia. El juicio de los ángeles caídos no comenzó con espadas, sino con comparaciones. Lucifer midió su luz y decidió que era suficiente. Evaluó su lugar y concluyó que merecía más. Su error no fue ver su gloria, sino olvidar que provenía de Dios. Este tipo de orgullo espiritual es el más peligroso, porque se disfraza de justicia, de mérito, de derecho. Lucifer no se rebeló por ignorancia, conocía la majestad del Altísimo, pero aún así, deseó ser igual a él. No quiso sustituirlo por otro Dios, quiso ser él mismo el centro de la adoración. El error de Lucifer fue intentar poseer lo que solo debía reflejar. Esta transgresión fue tan profunda que ni el tiempo puede medirla. La Biblia no registra cuántos días o momentos pasaron entre su creación y su corrupción, porque este drama se desarrolló fuera del tiempo, en un dominio que solo Dios comprende por completo. Pero lo que sabemos es que, una vez que este deseo se estableció, la caída se volvió inevitable. El orgullo no quedó restringido al corazón de Lucifer. Comenzó a propagar su idea. La semilla del ego comenzó a germinar en otros ángeles. No usó amenazas, usó encanto. Su brillo era atractivo, su sabiduría era seductora. Hablaba de libertad, de autonomía, de un nuevo orden celestial. Y así, el veneno de la insatisfacción comenzó a esparcirse entre aquellos que antes solo conocían la adoración. Esa influencia silenciosa sería el origen de la rebelión que vendría. Pero por ahora, aún no había guerra, aún no había confrontación, solo una tensión creciente en lo invisible. Los cielos permanecían en su curso, pero algo ya no estaba en orden. Un desequilibrio espiritual tomaba forma. La armonía se debilitaba, y los primeros signos de división comenzaban a surgir entre las huestes celestiales. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La historia de la caída de Lucifer no es solo un relato sobre un ángel.
Es la historia del primer yo que se levantó contra el tú de Dios. El nacimiento del ego como entidad autónoma, como fuente de verdad propia. Fue la introducción de la soberanía personal donde solo había sumisión santa. Y ese fue el inicio del fin. Pero Dios no fue sorprendido. El Señor, que conoce los pensamientos incluso antes de que lleguen a palabra, vio el movimiento interno de Lucifer, vio formarse la vanidad, vio la luz comenzando a curvarse hacia sí misma, y aún así no intervino de inmediato, porque el juicio solo es justo cuando la elección es plena. Dios permitió que la intención creciera, que la ambición se formara, para que en el momento justo el juicio fuera incuestionable. Y así, el cielo, que antes era pura armonía, se convirtió en escenario de tensión espiritual. Aquel que había sido formado para guardar la gloria, ahora caminaba hacia corromperla. Aquel que andaba entre las piedras de fuego, ahora preparaba terreno para plantar revuelta. Y en las profundidades de lo invisible, el sonido del orgullo ya comenzaba a resonar como un trueno distante. Pero aún no estaba solo. Otros comenzaban a escuchar. Otros comenzaban a creer. Otros comenzaban a dudar. Y en el santuario más elevado, donde antes solo resonaba el cántico de los santos, ahora flotaba una pregunta silenciosa. ¿Acaso existe algo más allá de servir? La rebelión. Lo que comienza con un pensamiento se convierte en deseo. Lo que era solo deseo se transforma en doctrina. Y cuando una mentira se organiza, se convierte en revolución. Así ocurrió el momento más trágico de la historia celestial. La rebelión que rompió los cielos. El orgullo que se encendió en el corazón de Lucifer ya no era un secreto. Ahora era un discurso. Él se había convertido en una voz entre los ángeles, una influencia entre los ejércitos del cielo. Y su ambición, antes interna, ahora ganaba seguidores. No se levantó solo. Con astucia, sin prisa, sembró sus semillas en oídos atentos. Prometía libertad. Hablaba de una gloria mayor, de una estructura celestial menos rígida, de un futuro donde los ángeles tendrían más autonomía, más elección, más luz propia. No decía que quería destruir el cielo. Al contrario, decía que quería reformarlo. Ese es el profundo misterio de la rebelión espiritual. Rara vez se presenta como mal evidente. Comienza como una promesa de un bien mayor. Lucifer no gritaba contra Dios, insinuaba alternativas, y poco a poco fue ganando espacio entre aquellos que lo admiraban, no por la fuerza, sino por la influencia. Y cuando la influencia se extiende entre los que sirven, el sistema comienza a ceder. La Biblia revela que una tercera parte de las huestes celestiales fue arrastrada con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos muestra que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese lenguaje simbólico lleva un peso literal. Un tercio de los ángeles eligió seguir a aquel que se había desviado de la luz. Un tercio de seres creados para servir, cantar, proteger y adorar, ahora seducidos por un nuevo propósito. No fueron forzados, fueron convencidos, y ese detalle lo cambia todo, porque no hubo coerción, hubo alianza. Lucifer no se convirtió solo en un líder rebelde, sino en la cabeza de una nueva propuesta espiritual. Y a partir de ese momento, el cielo ya no estaba unido. Las huestes, antes en sinfonía, ahora estaban divididas. Los cánticos ya no eran unánimes. Había silencio donde antes había armonía. Había confusión donde antes había orden. Esa división espiritual no ocurrió en un rincón olvidado del cielo. Ocurrió en medio del trono, en los pasillos donde fluía la adoración, en la presencia de aquel que todo lo ve. Dios no lo impidió, no intervino prematuramente, porque antes del juicio viene la separación, antes de la sentencia viene la prueba. Dios permitió que la rebelión tomara forma, que la división se hiciera evidente, para que nadie pudiera decir, en el futuro, que había duda sobre la justicia del juicio. Y es en ese punto donde la rebelión se convierte en una realidad irreversible. El corazón de Lucifer ya no desea el cielo que Dios creó.
desea un cielo a su imagen, un reino donde Él sea el centro, un trono donde su palabra sea final. Y aquellos que lo siguieron ya no sirven a la luz, sino a la promesa de algo nuevo, aunque indefinido. Pasan a rechazar no solo el gobierno de Dios, sino la naturaleza de la obediencia, la lógica de la adoración, la estructura del reino. La rebelión en el cielo no fue solo una insubordinación, fue un cisma cósmico, una ruptura espiritual. Fue el momento en que los cielos dejaron de ser inviolables. La perfección fue tocada, la santidad fue desafiada, no con armas, sino con ideas, no con destrucción, sino con desvío. La raíz del pecado humano nació allí, no en la tierra, sino en el cielo. Y eso lo cambia todo. Dios, entonces, observa, no está en duda, está en posición. Espera el punto exacto en que el mal no pueda esconderse más. Cuando la intención se transforma en acción, el juicio se vuelve inevitable. Y es en ese punto donde la rebelión espiritual supera el límite de la tolerancia divina. Es importante entender que esta rebelión no fue un golpe inmediato. Fue una transición gradual, alimentada por la vanidad, consolidada por la adhesión y revelada por la división. Y con eso, los cielos se convirtieron en campo de batalla. No en el sentido físico, todavía no, pero espiritualmente ya no había unidad. Ya no había una sola voluntad fluyendo de todos hacia el trono. Ahora había dos voluntades en conflicto, la de Dios y la de Lucifer. Esa división marca la introducción del mal como elección consciente. Hasta entonces, el mal no existía como fuerza actuante. Existía como posibilidad, pero ahora se materializa en forma de desobediencia colectiva. Y el universo invisible ya siente los temblores de la ruptura. Las regiones celestiales perciben el abismo que comienza a abrirse. Y los ángeles fieles, los que no se dejaron seducir, esperan la respuesta del trono. Pedro describe, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Esta afirmación no es solo una sentencia, es una revelación del carácter justo de Dios. Él vio, Él esperó, Él juzgó. Pero, en este momento de la narrativa, el juicio aún no ha sido pronunciado. La rebelión está en curso. Los ángeles caídos están del lado equivocado, pero aún activos. Y el cielo, dividido en dos, espera el decreto que vendrá. Se acerca una guerra, no por venganza, sino por justicia, no por disputa de poder, sino por restauración del orden. Los cielos que antes resonaban adoración, ahora oyen voces en conflicto. Las puertas de la eternidad, que nunca habían sido desafiadas, ahora se ven ante una insurgencia. Y el trono, que permanece inquebrantable, será defendido no por violencia, sino por fidelidad. Y entonces, mientras los ejércitos se alinean, mientras las huestes celestiales se posicionan, un nombre se levanta entre los ángeles fieles. Un nombre que no brilla como el de Lucifer, pero que resuena con autoridad pura. Miguel. Cuando la luz es desafiada, la fidelidad debe levantarse. Cuando el orden es violado, la justicia debe responder. Y fue exactamente eso lo que sucedió. La rebelión ya no era silencio, ya no era sombra. Había ganado forma, voz, propósito y territorio. El cielo, dividido en su estructura invisible, se había convertido en un campo al borde del enfrentamiento. Ya no era un debate interno, ya no era una tensión creciente. Era hora de definición, era hora de guerra. El libro del Apocalipsis lo revela con claridad. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Esta batalla no es alegoría, ni fantasía teológica. Es realidad espiritual. Una guerra librada no con espadas forjadas, sino con autoridad, con fidelidad, con palabra y santidad. Fue un conflicto entre la luz original y la luz corrompida, entre el trono legítimo y el trono deseado,
entre el plan eterno de Dios y la ambición transitoria de Lucifer. Del lado de la fidelidad, Miguel. Su nombre significa ¿quién como Dios? Y no es solo una pregunta retórica, sino una declaración de combate. Miguel no aparece como una figura en busca de poder, sino como un defensor de la soberanía divina. No se posiciona para conquistar, sino para preservar. Su espada flamígera no es símbolo de destrucción, sino de purificación. Miguel representa el celo, el honor y la lealtad que aún palpitan en los cielos, incluso frente a la insurrección más profunda. El dragón, ahora plenamente revelado, ya no es el ángel de luz que caminaba entre las piedras encendidas. Se ha convertido en una deformación de sí mismo. Su nombre ya no es Lucifer. Ahora lleva títulos de ruina: adversario, acusador, Satanás, serpiente antigua. Y con él están los que se alinearon con su causa. Ángeles que ya no alaban, sino que resisten. Espíritus que ya no sirven, sino que desafían. Esta guerra espiritual no puede entenderse a la luz de guerras humanas. No se trata de ejércitos que colisionan con fuerza bruta. Se trata de autoridad espiritual en confrontación directa. Miguel y sus ángeles no solo resisten el ataque, lo enfrentan con convicción, porque, en ese momento, el reino eterno está en juicio. La justicia debe prevalecer, y la fidelidad debe luchar. Y esta batalla no es solo entre seres, sino entre naturalezas, entre la esencia de Dios y el deseo de autonomía. La atmósfera del cielo cambia. Lo que antes era trono, ahora se convierte en tribunal. Lo que antes era canto, ahora se transforma en clamor de combate. Los espacios espirituales se vuelven zonas de conflicto. Las regiones celestiales, que antes resonaban unidad, ahora hierven con el ruido de una guerra que no busca territorios, sino verdades. La espada que empuña Miguel brilla con santidad, y su fuerza no proviene de sí mismo, sino de aquel que lo estableció como príncipe de los ejércitos celestiales. La profecía se cumple ante lo invisible. La batalla no se prolonga por eras. Es rápida, precisa y definitiva. El dragón no prevalece. Apocalipsis capítulo 12, versículo 8, afirma: pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en los cielos. La palabra es clara. La victoria no fue solo sobre el plan rebelde, sino sobre el derecho de permanencia. No solo fueron derrotados, fueron destituidos. Este acto lleva un peso profundo. El cielo, ahora purificado, expulsa el error. Los ángeles caídos son arrojados fuera, no solo como derrotados, sino como intrusos que ya no pertenecen a esa dimensión. La rebelión es arrancada de las alturas y lanzada a la inferioridad. El orgullo desciende, la soberbia es abatida, y la guerra, aunque espiritual, produce consecuencias eternas. El cielo no volverá a ser como era. Fue herido, pero también restaurado. Lo que impresiona en esta batalla no es su duración, sino su resultado absoluto. No hay registros de bajas entre los fieles, porque la autoridad de Dios no necesita equilibrio entre fuerzas. Cuando Él decide purificar, no hay resistencia que prevalezca. Y Miguel, en este contexto, aparece como extensión del orden divino. Él es la espada del trono, el fuego que corta, el nombre que defiende. El libro de Judas, versículo 9, ofrece un detalle singular. Allí, Miguel es presentado contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y aunque esta escena sea posterior a la rebelión celestial, revela el carácter de Miguel. No profiere acusaciones por sí mismo, sino que dice solamente: «El Señor te reprenda». Esta postura revela algo precioso. Incluso en guerra, Miguel no se desvía de la reverencia. Incluso en combate, honra la autoridad del Altísimo. Y eso muestra que, en el reino, el poder no es autonomía, es sumisión con responsabilidad. La guerra espiritual en los cielos es un divisor de eras. Marca el momento en que el mal es confrontado no con palabras, sino con acción. Y esa acción es legítima, ordenada, santa. Los ángeles caídos, al perder su lugar,
no pierden solo posición, pierden su conexión con la gloria. Ahora son como antorchas apagadas. Aún existen, pero su luz está corrompida. Su propósito ha sido roto, y su existencia ahora apunta al juicio. No hay forma de medir el impacto de esta batalla. El cielo, incluso en su perfección, fue escenario de lucha. Eso nos muestra que la obediencia no es automática, ni impuesta. Es elección. Miguel eligió luchar por el orden divino. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Los ángeles fieles eligieron permanecer bajo la voluntad del Creador, y con eso se nos revela que el reino de Dios no se establece con miedo, sino con fidelidad voluntaria. Eso es lo que lo hace eterno. Con la victoria de Miguel, una nueva etapa comienza. El cielo está purificado, pero la historia de los ángeles caídos aún no ha terminado. No fueron aniquilados, fueron arrojados, y donde ahora habitan, esperan la sentencia, porque el juicio aún está por venir, y mientras los cielos vuelven a vibrar en unidad, la tierra, silenciosa, se convierte en el próximo escenario de esta narrativa. Ya no hay conflicto en los cielos, pero hay un eco, un recordatorio, una advertencia eterna de que, incluso en la luz más pura, la elección existe, y de que el reino del Altísimo no se basa en dominación, sino en obediencia apasionada. Miguel regresa a su puesto. El trono permanece inquebrantable, y los ojos de Dios ahora se dirigen al próximo capítulo de su plan eterno. Y es en ese intervalo sagrado que, debajo de los cielos restaurados, Dios comienza a diseñar algo nuevo, algo que aún no existía, algo que respiraría, caminaría y llevaría su imagen. El hombre, el primer juicio. La batalla había terminado. El cielo, antes en tensión, ahora descansaba en restauración. Miguel había regresado a su puesto. Las huestes fieles, ahora más unidas que nunca, volvían a la alabanza eterna. Pero había un vacío, un espacio dejado por aquellos que cayeron. No solo ausencia, sino ruptura. Aquellos que fueron expulsados de la presencia de Dios no desaparecieron. Aún existían, corrompidos, destituidos, pero conscientes. Y para ellos, un decreto estaba a punto de ser pronunciado. El juicio de Dios no tarda, pero tampoco se precipita. Es justo en tiempo y medida. Por eso, incluso ante semejante insurrección, el juicio de los ángeles caídos fue establecido no solo como castigo, sino como afirmación eterna de su justicia. La rebelión exigía una respuesta, y esa respuesta no vendría como explosión, sino como sentencia, una que sellaría el destino de aquellos que, aún creados en la luz, eligieron las tinieblas. La Escritura es clara al describir el destino de estos ángeles, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. El juicio divino no fue solo un acto de exclusión, fue confinamiento, fue encarcelamiento, una prisión que no se mide con barrotes visibles, sino con sellos eternos. Fueron arrojados a abismos de tinieblas, no aniquilados, sino contenidos.
Estas regiones, descritas en la tradición como el Tártaro, no son accesibles ni a los ojos humanos, ni a fuerzas espirituales no autorizadas. Son espacios fuera del tiempo físico, donde el mismo Dios estableció límites que ni siquiera los seres espirituales pueden transgredir. Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra usada allí, infierno, en el griego original es tártaros, indicando un lugar específico y profundo en el mundo espiritual, creado únicamente para contener a tales seres. Esa prisión no es simbólica, es real, y nos revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Él no ignora el mal, pero tampoco actúa con ira ciega. Él juzga con precisión, Él separa, Él aísla, Él preserva el equilibrio del reino, incluso cuando hay ruptura. Y al hacer esto, garantiza que la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad operante en todos los niveles de la creación. El juicio de los ángeles caídos es diferente del juicio final de los hombres. No fueron hechos a imagen de Dios, ni recibieron la promesa de la redención. No hay evangelio para los ángeles. No hay cruz para los que fueron creados solo para servir. Su caída no fue por ignorancia, sino con plena revelación. Vieron la gloria, habitaron la presencia, oyeron la voz. Y aún así, eligieron rebelarse. Eso hace que su culpa sea ineludible. No hay argumento, no hay defensa, no hay apelación, solo condenación. En el momento en que fueron arrojados a los abismos, se colocaron sellos. Sellos que indican que están reservados para un juicio que aún ha de venir, pero que, espiritualmente, ya ha sido decretado. Esto significa que su destrucción total aún está por venir, pero su condena ya está sellada. Viven bajo la sombra del veredicto. Respiran sabiendo que su sentencia no será revisada. Son prisioneros de su propia elección. Sienten el paso del tiempo, no en días, sino en eternidad. Estos ángeles caídos están divididos en diferentes actuaciones. Algunos están presos, esperando el juicio, como leemos en Judas. Otros, por permiso divino, aún operan en la tierra, actuando como potestades, dominadores, espíritus del mal en las regiones celestiales, según Efesios capítulo 6, versículo 12. No escaparon del juicio, pero fueron entregados a funciones dentro del plan soberano de Dios, como piezas ya condenadas en un tablero que avanza hacia el fin. La prisión de los que están retenidos es un recordatorio constante de la autoridad divina. Estos abismos espirituales son como cortes espirituales que ya han sellado el destino de quienes se atrevieron a ascender. Y es en ese punto donde entendemos el equilibrio de la narrativa bíblica. El cielo no olvida, el trono no ignora, y la rebelión no queda impune. Dios no cierra los ojos, Él sella, Él reserva, Él condena. Esta realidad nos presenta una dimensión espiritual que muchas veces ignoramos. Vivimos en un universo donde hay seres aprisionados desde antes de la fundación del mundo. Seres que caminaron entre piedras de fuego, que vieron el brillo de la creación, que alabaron en el inicio de todo. Y ahora están encerrados, en tinieblas, esperando el momento del juicio final. La creación continúa, pero ellos permanecen en pausa, en una espera involuntaria, en un silencio de tormento consciente. La justicia de Dios, en este contexto, no se manifiesta con espectáculo, sino con orden. No necesitó destruir para establecer dominio, solo necesitó confinar. Y esto nos muestra el tipo de poder que gobierna el reino. No la fuerza bruta, sino la autoridad absoluta. Dios no grita. Él sella, no necesita insistir. Él decreta. Y cuando Él decreta, hasta los ángeles tiemblan. Es también en este juicio donde se establece un principio espiritual irrevocable. La santidad es protegida. El cielo puede ser invadido, pero jamás será dominado. Puede ser desafiado, pero nunca será vencido. Dios permitió la rebelión, pero no aceptó su permanencia.
permitió la batalla, pero no toleró la división. El juicio fue la respuesta perfecta, sin excesos, sin omisiones. Al comprender este juicio de los ángeles caídos, entendemos también el fundamento de todos los juicios posteriores. Porque si el mismo Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo perdonaría la impiedad humana que rechaza su verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad para con los que permanecen, la severidad para con los que caen. Pero incluso ante ese escenario hay algo más profundo. El reino no perdió su brillo. Dios no fue disminuido por la rebelión. El trono no fue manchado por el juicio. Al contrario, la santidad fue reafirmada. El orden fue restaurado. Y el cielo, ahora purificado, se prepara para el próximo movimiento. Porque el plan eterno continúa. Y el reino, aún marcado por el conflicto, avanza hacia la redención plena. Y mientras los ángeles caídos son aprisionados en las profundidades de lo invisible, en el espacio entre la eternidad pasada y la creación del mundo, Dios vuelve sus ojos hacia una nueva creación, algo que reflejará no solo su gloria, sino también su imagen, algo que nacerá ya en un universo donde la guerra espiritual ha ocurrido, algo que necesitará elección, obediencia, fe, y entonces, en medio del eco de las cadenas que sellaron a los caídos, Dios comienza a formar al hombre, la creación del hombre en un universo herido. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así, seguimos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, el universo ya había presenciado el primer gran conflicto espiritual. El cielo había sido purificado por la espada de Miguel. Los ángeles que se rebelaron estaban ahora separados, algunos aprisionados en tinieblas eternas, otros aún operando bajo el juicio futuro. El reino había restablecido su orden, pero el tejido de la eternidad llevaba ahora una cicatriz invisible. El mal existía. La rebelión era un hecho consumado. La división había dejado una marca en el cosmos. Fue en ese contexto, no de inocencia absoluta, sino de un universo ya marcado por un conflicto celestial, que Dios decide crear algo nuevo, algo a su imagen, no solo para ocupar el espacio dejado por los caídos, sino para manifestar una dimensión más profunda de su plan eterno. Dios forma al hombre, no como espíritu puro, como los ángeles, sino como criatura de cuerpo, alma y espíritu, tierra y aliento, materia y gloria, temporal y eterno, un ser que caminaría entre lo visible y lo invisible. La creación del hombre no fue un improviso, fue un acto deliberado, meticuloso y plenamente consciente. Génesis capítulo 2, versículo 7, declara: Formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no habló, como en las demás creaciones. Dios tocó, moldeó, respiró, dio parte de sí. El hombre no solo fue hecho por Dios, fue hecho con Dios. Pero ese hombre fue creado en un universo que ya conocía el mal. La serpiente, símbolo y agente de Satanás, ya estaba presente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la identifica con claridad. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Antes de que Adán fuera colocado en el jardín, el mal ya acechaba. El Edén, por más bello y perfecto que fuera, no estaba aislado del conflicto cósmico que lo precedió. Esto cambia la perspectiva sobre la creación. Dios no creó al hombre en neutralidad. Lo creó en un campo de decisión. El libre albedrío humano no es un lujo, es una necesidad ante el escenario espiritual ya en movimiento. El hombre nace en un universo donde la luz y las tinieblas ya están en curso de colisión, y su misión es clara: guardar, cultivar y obedecer.
Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. El jardín del Edén no era solo un lugar paradisíaco, era un espacio de prueba, un santuario de libertad con límites. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, describe que el Señor Dios plantó un jardín en Edén, e hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles revelan el conflicto central, vida eterna o autonomía moral. Al crear al hombre, Dios no estaba intentando borrar la caída de los ángeles, sino ampliar el alcance de su revelación. Con los ángeles hubo solo servicio. Con el hombre habría comunión. Y esa comunión solo podía ser real si había elección. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa, era un símbolo de la libertad. Dios no quería robots espirituales, quería hijos, seres con capacidad de amar, elegir, permanecer, y por eso puso delante de ellos no solo la bendición, sino también la posibilidad de la maldición. La presencia de la serpiente en el Edén, lejos de ser un descuido, es parte del plan. Representa la continuidad del drama celestial ahora en el plano terrenal. La guerra espiritual, que comenzó en las alturas, ahora desciende a la tierra. Y el hombre será el punto de encuentro entre las dos naturalezas. La serpiente no aparece por casualidad. Ya esperaba. Silenciosa, paciente, pero plenamente activa. Esa realidad espiritual refuerza la grandeza del llamado humano. Adán no era solo un jardinero, era un guardián. Eva no era solo una compañera, era parte de la estrategia divina para multiplicar la imagen de Dios en el mundo. La orden fue clara: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, versículo 28. El hombre debía expandir la gloria de Dios a partir del Edén, pero para ello debía resistir al engaño que ya había vencido a 1/3 de los ángeles. La caída de Lucifer servía como telón de fondo espiritual para la batalla que Adán enfrentaría. Pero el hombre no cayó como los ángeles. Los ángeles cayeron en plena gloria, sin tentación externa. El hombre cayó por seducción, por engaño. Y eso marca toda la diferencia. Porque donde los ángeles caídos recibieron juicio inmediato e irreversible, al hombre se le ofrecería redención. Aún así, la entrada del pecado en el mundo humano revela la profundidad de la herida universal. La serpiente, actuando con astucia, ataca el punto central del orden divino, la confianza. No niega a Dios, lo distorsiona. Con que Dios os ha dicho, Génesis capítulo 3, versículo 1. El mismo patrón de la rebelión en los cielos se repite en la tierra. Cuestionamiento, autonomía, deseo de ser como Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto, el universo responde. No solo el jardín, sino toda la creación es tocada. La Biblia declara que la creación gime a una, esperando la redención. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque el pecado humano no fue solo una falla moral, fue una reverberación de la rebelión anterior.
La humanidad ahora comparte la herida espiritual que comenzó con los ángeles caídos. Y, al mismo tiempo, se convierte en el centro del plan de redención. Pero incluso ante la caída, algo permanece. Dios sigue presente. Viene al jardín, llama, confronta, cubre. No elimina al hombre, lo disciplina. Porque, a diferencia de los ángeles, el hombre aún está dentro de la historia. Aún puede ser redimido. Aún puede elegir. La cruz, que aún no había sido revelada, ya era una certeza en la mente de Dios. El Cordero ya había sido preparado antes de la fundación del mundo. Esa creación del hombre en un universo herido nos enseña que la vida cristiana no comienza en el jardín, comienza en la batalla. El Edén fue una introducción a la realidad espiritual. Lo que ocurrió antes del Edén moldea lo que ocurre después. Y comprender esto es esencial para entender la necesidad de la obediencia, de la vigilancia y de la fe. El hombre no es víctima del mal, es llamado a la resistencia. Al formar al hombre, Dios estaba diciendo al universo: yo aún estoy escribiendo la historia. Los ángeles cayeron, pero no vencieron. La serpiente habla, pero no gobierna. La caída ocurrió, pero el plan continúa. Y en ese plan, el hombre es más que polvo. Es promesa. Pero esa promesa será probada. Y la tierra, aún fresca en su creación, pronto será el escenario de una nueva sentencia. Porque aquel que se levantó contra el cielo, ahora anda sobre la tierra. Y el tiempo del juicio, aunque postergado, se acerca una vez más. El hombre cayó, pero se levantará. Los ángeles aguardan el día en que serán juzgados por él, el día en que juzgaremos a los ángeles. Entre los ecos del Edén y los susurros de las regiones celestiales hay una verdad silenciosa, profunda y muchas veces olvidada. El juicio final de los ángeles caídos no será proclamado solo desde lo alto del trono divino, sino que también tendrá como testigos y participantes a aquellos que fueron rescatados de la tierra, aquellos que, incluso en un mundo corrompido, permanecieron firmes, aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero y glorificados por la eternidad. Y esa verdad, aparentemente distante, es revelada con claridad por Pablo en su primera carta a los Corintios. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Capítulo 6, versículo 3. Esa afirmación lleva en sí un peso cósmico. El hombre, creado a imagen de Dios y formado después del juicio de los ángeles rebeldes, se convierte ahora en parte de la respuesta final a la insurrección celestial. No será solo testigo, participará del juicio. La justicia de Dios, siempre perfecta, ahora incluirá a los justificados como parte de la corte. Y esa corte no está compuesta por dioses ni por principados, sino por hijos. Esa revelación amplía la comprensión del plan divino. El hombre, que al principio parecía menor que los ángeles, más frágil, más vulnerable, más inclinado a la caída, ahora es elevado a una posición que los propios ángeles caídos jamás imaginaron que presenciarían. El trono de Dios sigue siendo el centro del juicio, pero alrededor de él, los santos glorificados ejercerán autoridad, no con juicio propio, sino con el discernimiento conferido por el Espíritu, con la mente de Cristo, con la justicia del justo. Ese juicio no será motivado por venganza, será expresión de fidelidad. Aquellos que resistieron al engaño de la serpiente, aquellos que guardaron la fe, aquellos que eligieron al Cordero, esos se sentarán, un día, para juzgar a los que primero eligieron la rebelión. No por mérito propio, sino por gracia. No por capacidad, sino por promesa. La participación de los santos en ese juicio no es una metáfora, es una profecía. Y esa profecía remonta a la idea de que el reino de Dios siempre planeó restaurar todo. No solo castigar a los culpables, sino exaltar a los fieles. Y al colocar a los redimidos como parte del juicio de los ángeles, Dios no solo corrige la rebelión, invierte su pretensión. Porque los ángeles caídos, que despreciaron la obediencia y buscaron dominio, ahora serán juzgados por aquellos que eligieron servir. Esa inversión espiritual es una de las marcas del reino.
El último se convierte en el primero. El siervo gobierna. El humilde es exaltado. Y los que fueron despreciados por el mundo, ahora son herederos con Cristo. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ese derecho de herencia incluye no solo la gloria futura, sino también la autoridad espiritual sobre el juicio eterno. El juicio de los ángeles caídos, por tanto, no será una escena aislada. Será un acto de restauración plena, porque en el momento en que los santos se sienten para juzgar, el universo reconocerá la victoria de la fidelidad. Los cielos y la tierra testificarán que la gloria de Dios no fue vencida, que la rebelión fue contenida, que el plan continuó, que la gracia triunfó, y que la justicia es más que un decreto, es un testimonio eterno. Pero esa escena futura comienza ahora. Cada decisión de fidelidad, cada renuncia al pecado, cada elección por la santidad, cada acto de humildad, está preparando a los redimidos para su función eterna. El juicio de los ángeles no es un premio, es una consecuencia. Es el resultado de una vida rendida al plan eterno de Dios. Aquellos que reinarán con Cristo, también juzgarán con Él. Este entendimiento debe transformar la manera en que vemos la vida espiritual, pues no estamos simplemente sobreviviendo en un mundo corrompido. Estamos siendo preparados para gobernar. Estamos siendo entrenados para discernir con justicia. Estamos siendo moldeados para un papel que los propios ángeles no recibieron. Y eso revela la grandeza del llamado de los santos. El llamado no es solo para vencer, sino para heredar. Al saber que los ángeles serán juzgados por nosotros, también se nos alerta sobre el peso de nuestra conducta. Porque quien juzga debe conocer la justicia. Quien participa del juicio debe andar con rectitud. Dios no comparte su autoridad con los imprudentes. Por eso, Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos educa. Y todo eso no es solo para nuestra salvación, es para nuestra participación en el reino. Los ángeles caídos, por su parte, lo saben. Saben que su juicio está sellado. Saben que sus días están contados. Saben que no habrá misericordia, porque no hubo arrepentimiento. Ellos, que estaban tan arriba, verán a aquellos que estuvieron tan abajo siendo exaltados. Y no hay dolor más profundo para quien ha caído que presenciar el trono que perdió siendo compartido con aquellos que despreció. Este juicio también revela la dimensión escatológica del reino. Nos proyecta más allá del tiempo, más allá de la muerte, hacia el día en que la eternidad será plenamente establecida. Y en ese día ya no habrá dudas, ya no habrá acusaciones, pues el acusador será juzgado, y su caída será definitiva. Los libros serán abiertos, los nombres serán leídos, y las cadenas eternas que atan a los ángeles caídos serán selladas para siempre. El papel del hombre en la eternidad no es pasivo, es gubernamental, es sacerdotal, es judicial. La cruz no solo perdonó, elevó. Cristo, al descender, nos levantó con Él, y ahora, sentados con Él en las regiones celestiales, esperamos el día en que todas las cosas serán restauradas, incluida la justicia sobre los ángeles. Aquella pregunta hecha por Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No es una curiosidad, es un llamado, una convocatoria a la madurez, un recordatorio de que nuestra lucha actual no es pequeña, que nuestra misión espiritual es eterna, que nuestra identidad en Cristo es mayor de lo que podemos comprender, y que nuestro destino, en gloria, está intrínsecamente ligado a la manifestación final de la justicia de Dios. Y así, el universo observa. Los ángeles esperan. Los sellos están puestos. La sala del trono ya conoce a los que se sentarán allí, y los cielos, restaurados, hacen eco de la certeza de que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará, no solo en nosotros, sino en toda la creación. Y en el día en que los libros sean abiertos, en el día en que los ojos espirituales contemplen toda la verdad, habrá un trono, un juicio, un veredicto. Y entre los presentes estarán los redimidos, revestidos de justicia, mirando cara a cara a los que un día brillaron entre las estrellas, pero eligieron levantarse contra el Rey.
Y entonces, sin gritos, sin alarde, la sentencia será pronunciada. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Hey Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. No como venganza, sino como justicia. Y aún así, todavía no será el fin. Pues se acerca una sentencia mayor. Un juicio no solo para ángeles, sino para todo sistema de rebelión. Un lago preparado, no como símbolo, sino como realidad eterna. Y el tiempo de ese veredicto final se está acercando. La historia que atraviesa los cielos y desciende hasta la tierra no es solo sobre la caída de los ángeles, ni sobre el juicio reservado a los que se rebelaron. Es, sobre todo, sobre un Dios que no perdió el control, incluso cuando la luz se convirtió en sombra. Un Dios que permanece justo, incluso cuando el trono es desafiado. Un Dios que, ante la desobediencia de los primeros seres celestiales, decidió no solo juzgar, sino redimir. Y en ese plan eterno, fuimos incluidos. Creados en un universo ya herido, llamados a caminar entre sombras con los ojos fijos en la luz. Colocados entre batallas invisibles, con una misión que va más allá de nuestro tiempo. Somos más que espectadores. Somos parte del reino que vencerá. Cada capítulo de esta narrativa nos recuerda que la justicia no falla, que el mal no triunfa, y que la verdad será proclamada en el tiempo correcto. Un día, todo ser espiritual será juzgado, y entre los que estarán sentados en honor estarán aquellos que fueron alcanzados por la gracia, aquellos que, incluso en medio del dolor, eligieron permanecer, aquellos que dijeron sí a la cruz y no a la serpiente. El juicio de los ángeles nos recuerda que hay un juicio reservado para toda rebelión. Pero la cruz de Cristo nos recuerda que aún hay tiempo para la reconciliación. Aún hay gracia, aún hay perdón, aún hay un llamado resonando en cada corazón. Tú que has llegado hasta aquí, escuchando y reflexionando sobre cada paso de esta historia sagrada, no estás aquí por casualidad. Dios conoce cada línea que has leído, cada latido de tu corazón, cada duda que ya cruzó por tu mente. Y hoy, Él te está llamando, no para el miedo, sino para el regreso, no para la condena, sino para la vida. Si en algún momento te alejaste o nunca entregaste verdaderamente tu vida a Jesús, esta es la hora. No por presión, sino por amor. No por religión, sino por eternidad. Comenta ahora, con sinceridad: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Si ya perteneces a Cristo, declara también en los comentarios: amén. Esa simple palabra puede hacer que este mensaje alcance aún más vidas. Y si este contenido habló contigo, compártelo. Lleva esta verdad a quien necesita oírla, porque hay muchos que aún no saben que el juicio está escrito, pero la salvación aún está siendo ofrecida. Hasta la próxima. Hey.